aprobación de la reforma al Poder Judicial ha generado una tormenta de noticias falsas que busca poner en duda su legitimidad. 1. Falso que la reforma al Poder Judicial es ilegal. Se trata de situaciones, todas ellas, que podrían suponer ilegalidades cometidas por los órganos legislativos que componen el Mira quién lo dice, órgano revisor de la Constitución. Mendigo rata. Con ello, comprometer la validez misma de la reforma. Si tú tienes un presidente Otra vieja corrupta, reforma, a pesar de sus Margarita Zavala, es el aviso de que el Estado constitucional de derecho no existe. Esta reforma otra, es ilegal, es ilegítima. Ilegal es lo que tú estás diciendo, no mendiga vieja corrupta. Eso es ilegal lo que tú estás diciendo. El artículo 135 de la Constitución de México establece el procedimiento para reformar la Constitución, el cual se respetó en todo el proceso legislativo que se siguió para aprobar la reforma al Poder Judicial. En cuanto a los amparos emitidos para evitar la discusión, aprobación y publicación de la reforma, estos no son procedentes, toda vez que la ley que reglamenta el juicio de amparo exactamente, nada procede, nada tiene el poder que el pueblo eligió en contra de adiciones o reformas a la Constitución. 2. Falso que la reforma al Poder Judicial provocará una dictadura y desaparecerá falso la y división falsísimo de poderes. eso. Nuestro Congreso Federal acaba de aprobar y ha sido ratificado por una mayoría de... ¿Qué está haciendo este mendigo viejo corrupto en México? No tiene cara de estar pisando México. Que destruirán el Poder Judicial y con ello enterrarán la democracia mexicana. Sí, cómo no. El planeta otro está diciendo México está camino a la dictadura y camino a la crisis económica. Para que supriman, mira, los mendigos que fueron pagados por todos los expresidentes para que hablaran bien de ellos. Ahí están. Y de jure al Poder Judicial. A la 1 de la mañana fue aprobada otro. La reforma al Poder Judicial en medio de un estruendoso aplauso. ¿Cómo les arde el sisirico a estos? Movimiento de Regeneración Nacional. Se les acabó así, su chayote. Desmantelar el Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial no elimina ninguno de los tres poderes de la Unión, por el contrario, los fortalece. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la democracia como forma de gobierno y la división de poderes en México en sus artículos 39, 40 y 49, y ninguno de esos artículos fue modificado con la reforma constitucional al Poder Judicial. 3. Falso que el Diario Oficial de la Federación no se puede publicar los domingos. En redes sociales se aseguró que la publicación en domingo de la reforma al Poder Judicial era ilegal, lo cual es falso. El artículo 7 de la Ley del Diario Oficial de la Federación establece que este podrá ser publicado todos los días del año, de ser requerido hasta varias veces al día. Infodem. ¿Cómo lo ven? Ahí está. Señor presidente, téngame. Para que se dejen de hablar pendejadas, bola de corruptos. Bueno, tenemos listas, sí, pero vamos a terminar rápido. Son 4 compañeras, compañeros, y seguimos adelante. Es Judith Sánchez. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Sobre el caso de Sinaloa, presidente, se tiene el dato de que miles de trabajadores, se han visto afectados por esta situación de violencia que se ha registrado en la entidad. De hecho, también ya se dice que hay una pérdida de más de 800 millones de pesos en la cuestión económica. Las califican, al menos la Unión de Comerciantes de Culiacán, como mayores a las que se registraron durante la pandemia. En ese sentido, preguntarle qué está planeando hacer el gobierno federal en conjunto con el gobierno estatal y municipal para poder apoyar a la población que se ha tenido que confinar en estos días, justamente por estos hechos. También cómo van a apoyar a otros sectores productivos en la entidad. Y si ustedes ya hicieron justamente también su balance sobre estas pérdidas económicas. Y preguntarle también, se dio un hackeo hace unos días a sitios oficiales de Sinaloa. A través de esta situación, se lanzaron amenazas
al gobernador, preguntar si pues están blindando algunos otros sitios justamente para evitar este tipo de ciberataques. Bueno, la noticia acerca de Sinaloa, lo dije ayer, está envuelta en una propaganda de mentiras, de sensacionalismos, de alarma para inducir miedo a la población. Todo esto promovido por nuestros adversarios. Así de sencillo. Ustedes ven los periódicos vendidos o alquilados a el conservadurismo y las redes sociales, y tienen el tema de Sinaloa, porque pues es como el tema de Cedillo, como el tema de García Luna, que seguramente vamos a hablar de eso, y del narcopresidente AMLO. Son sus temas. La verdad, es una campaña que intenta desprestigiar al gobierno que represento, a mi persona, y no han podido, ni podrán. Eso. Porque el pueblo de México es mucha lo pieza. que iba a decir yo. Y nuestros Jamás van a poder con la verdad y con la honestidad. Con todo respeto, no tienen autoridad moral. Nada. Porque son muy hipócritas, Están son muy muy corruptos. Están muy coludos las Y son ratas. fachos. Tienen una colita muy Muy grande. autoritarios. O sea, los hechos violentos en Sinaloa entonces son controlados, o sea, se han magnificado de acuerdo a su Sí, los perspectiva. medios de Los información engrandecen, que no los son medios en engrandecen sentido eso. estricto Ellos de información, engrandecen son de eso. manipulación. Lo hacen Entonces, más tienen grande de un lo que no efecto, es. Porque atemorizan a la Exacto. población. Yo aprovecho de nuevo para decirle a los ciudadanos de Sinaloa que estamos dándole seguimiento al problema, que estamos actuando de manera profesional, responsable, que hay elementos de las Fuerzas Armadas en Sinaloa que tienen como misión, primero, y es lo más importante, proteger a la población civil, a todos los ciudadanos. Y segundo, evitar que se enfrenten los grupos que están en pugna. Y eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, nuestros adversarios utilizan esto para atemorizar, y yo espero que poco a poco se vaya normalizando la situación en Sinaloa. La seguridad y la tranquilidad en Sinaloa depende de los grupos criminales presentes, o ustedes como autoridades Esa es tienen el parte control. también, ¿no?, de la manipulación. Le hicieron una entrevista al general comandante de la región, y dijo de que tenían ellos que cuidar que no se enfrentaran a los grupos, y de inmediato la interpretación en el Reforma, en Tu Medio, en todos, fue de que él decía que la seguridad
en Sinaloa dependía de los grupos y no era una responsabilidad del Estado mexicano garantizar la paz y la tranquilidad. Pero así le van a estar buscando, porque es temporada de sopilotes. Eso sí calienta, ¿verdad? Pero es que los sopilotes, los buitres andan volando alrededor de la mañanera. En los medios, con honrosas excepciones. Es que antes ellos dominaban. Tenían todo el control, medios, de todo. Estaban completamente fusionados. Ahí usaban todo lo que se robaban. Los medios, la mayoría. Para decir que eran muy guapos, Acuérdense que eran muy buenos. Ay, qué buen presidente. Ay, qué buen secretario. Contra el narcotráfico. Ay, qué buenos administradores. Cuando declara Calderón la guerra. Cuando era todo lo contrario. Hay más masacres. Es cuando se eleva el índice de letalidad. Cuando hay en los enfrentamientos más muertos que heridos o detenidos, porque remataban a los heridos. Por algo quiso Dios que fuera presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. 2011. Los de los medios de comunicación. Porque antes no había. A diferencia de ahora. Aceptaron firmar un pacto de silencio para no hablar del tema de la violencia. Pon la foto. Pon la foto, Jesús. Es que para que sepan de qué lado más Calihuana. Hay que estarles recordando a los mendigos, leyéndoles su cartilla para que vean lo que hacían. Y también a los jóvenes. Para que se vaya internalizando y nos da oportunidad para seguir haciendo conciencia. Eso es Toño, Pepito y Flor. ¿Cómo era el régimen autoritario? Aunque a muchos les dicen, ay, que cómo repite el presidente. Que tenía el gobierno. Señores, si repitiendo no les entra en su macetita, imagínense si no repitiera. La mayoría así debe de ser, es que él tiene un trabajo, su trabajo es ese. Todos. Que ustedes se den cuenta, ustedes que no gritaban están como pregoneros al 100% con este gobierno. Cuando miren, ahí está el pacto que le hicieron. convenía al régimen. Y callaban. Todos esos recibían dinero, toda la bola. Cuando se firma. Callaban como momias. Este pacto de silencio. Y exactamente en este año, por la gráfica de letalidad o de asesinatos, es cuando está la violencia en lo más alto. 2011. Miren, ya está. En enfrentamientos, 1412 fallecidos, asesinados. En enfrentamientos. Civiles heridos y detenidos, 1127. Es decir, más muertos que heridos y detenidos. Exactamente en el 11. Bueno, en el 11, la Embajada de Estados Unidos
premia a García Luna. A García Luna. Hijos de su pinche madre. Pero que ayer escribe una carta diciendo de Super que policía. las acusaciones en contra de él Super secretario. surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con Y ahora ese super secretario García el Luna lo narcotráfico, tienen aquí con las encerradito. bandas de delincuentes Y del no sale narcotráfico. su caso, no lo sentencian, no lo García sentencian. Luna, ¿Qué es lo aquí que hemos quieren? visto, comenzó Sentencien a ese en el corrupto sistema, ya. el sistema de inteligencia del gobierno tuvo que ver con el Asesino. asesinato. No deben de sentenciarlo. de García Luna es un Claudia asesino. Colosio. No es que haya participado directamente, sino que en la investigación que hizo la fiscalía, a él lo mandaron a rescatar al segundo tirador, que por cierto, un juez ahora del Poder Judicial no le otorgó a la fiscalía la autorización para aprenderlo, no permitió la orden de aprehensión. Bueno, García Luna empieza con Salinas en el CISEN, el sistema de espionaje, en 1989, entrando Salinas. En el 1994, ya teniendo cierto nivel, es cuando va a Tijuana. Ese mendigo a rescatar al segundo tartamudo tirador, de García Luna. que lo dejaron libre. Empezó a los 20 años el hijo. Los jueces del Poder Judicial corrupto, que afortunadamente ya van a tener que salir porque el pueblo ya no quiere más corrupción. Eso es Toño. De jueces y de magistrados. y A de chiflar a su ministros. mano, ser bola de corruptos. Todo. Bueno, después sigue García Luna en la Procuraduría y lo mismo con labores de espionaje. Llega a ser secretario de Seguridad Pública y tenía un sistema de vigilancia de lo más sofisticado. Hasta usted lo vigilaban. Salían sorprendidos Ciro, Marín, cuando iban al búnker a tomarse un café con García Luna. Decían, oh, ¿por qué doy todos estos antecedentes? Porque un hombre que se dedica a eso, entre otras cosas, más de 30 años, desde el 89 a la fecha, o cuando lo detuvieron, ¿cuántos años son? Fueron varios. De 89, 30 años. cuando lo aprendieron. Estamos hablando, sí, más de 30 años. Como 30 años. ¿O no? 35 años. No es nomás. Sí. ¿Ah? ¿Cómo no va a saber todo Hijo de la... lo relacionado conmigo? Si era su trabajo y si yo era opositor, Espiarlo. claro que me espiaba. Hijos de su... Entonces escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo Sácala. que los dé a conocer. Exacto. ¿Qué me estás diciendo a mí? Dígale. Él tiene todo. Por eso es muy importante, y esto es un mensaje, una enseñanza mayor para los jóvenes. Es muy importante tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie.
ningún rata. Sí. Con ningún corrupto. Se va a trabajar en beneficio del pueblo. Si uno es dirigente y quiere transformar una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios, hay que tener autoridad moral, hay que ser honesto, porque si no, no puede uno, lo destruyen. A mí en mi carrera me han hecho lo que el viento a Juárez, dígales. He padecido de muchísimas acusaciones y no han podido. Ni podrán. Entonces, es muy sencillo que presente las pruebas, que hable con Anabel, sí, con Ciro, con Loret, que no las tiene. Ya se los haya hecho llegar, hombre. Pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA ándele la información, que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden, premio Nobel de la Paz, Pulitzer, 2 veces, con que el vaya mejor con los reportero, editores del New York Times o del Washington Post, y para que no falle. Esos son tamaños que no tiene falle, el presidente de nombrar esos corruptos. Que vaya al Departamento de Estado Ándele, del ahí gobierno está. de Estados Unidos. Presidente, en ese Para sentido, los que ¿usted decían tomará que no alguna los tiene acción? bien puestos, Por los esto, tiene bien ¿usted tomará alguna puestos. acción Nada, por más estos que- señalamientos? No, nada. No más que hay que Nada más es sacarlos cuando explicar, se usan, cuando se ocupan. de que están muy desesperados y son los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos Los halcones. porque lo dejan solo a García Luna. El primero que debería estar defendiéndolo es Calderón. Exacto. ¿Dónde está? Sí, como dice él, es inocente. Pues lleva ¿Por las qué no? pruebas. Calderón lo defiende. Claro. Luego los que lo premiaron, la También, Embajada de Estados Unidos en México, también que lo la DEA, desde luego el Departamento de Estado, el Departamento de Estas sí Justicia son en Estados acusaciones Unidos. serias, mis amigos. Díganme si no tiene bien puestos los tamaños el presidente. Y van a perder su tiempo, Conmigo. van a perder su tiempo porque llevamos ya muchos años 50 años. enfrentando a mafias. ¿Qué hago? Y repito, la lección es para los jóvenes que resistan tentaciones. Eso. La política y el poder es humildad. Es un apostolado. Y tiene uno que actuar con principios, con ideales. Si no, Luego, lo luego. destruyen a uno por completo. Ese es el colmillo de nuestro presidente, miren. 50 años ejerciendo Están muy la molestos. misma profesión. Pensaban de que no iba a consolidarse. Díganme, ¿qué presidente en el etapa mundo hace lo que está de la haciendo Obrador transformación. por 6 años? Ni Y uno, resulta que estamos terminando porque no saben. muy bien
Tienen miedo a los por eso reporteros, la gente tienen está miedo contenta. al público, al pueblo. Pero ellos no quieren eso. Eso es ser un verdadero Ellos presidente. o quieren un presidente pelele o un presidente Lambehuevos. Lambehuevos. si no está al servicio de ellos, me refiero de los poderes hegemónicos, nacionales y extranjeros. Si no está al servicio de ellos el presidente de un país, desearían que cuando menos estuviese menguado, debilitado, para poder chantajearlo. Ahí te va la DEA, ahí te van los medios de manipulación, ahí te van los editoriales del Wall Street Journal, del New York Times, del Financial Times, pero aquí eso no ha funcionado, ni funcionará. Yo. Porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, está en la vanguardia, es de los pueblos más conscientes del mundo, de los pueblos más politizados del mundo. Más que lo repito y lo repito y lo repito, y les entra por un oído y les sale por otro, porque nos sometieron y nos tenían bien engañados. acomplejaron. Sí. Y resulta que el pueblo de México... El es un pueblo de pueblo México sabio, es un chingón. lleno de virtudes, un pueblo trabajador, un pueblo honesto, un pueblo muy politizado. Imagínense la historia de nuestro país. Pues por eso querían que ya no recordáramos a nuestros héroes. Hablaban del fin de la historia, que nos olvidáramos de Hidalgo, de Morelos. En el periodo neoliberal, En los libros. hasta financiaban películas con actores famosos para hablar mal de Hidalgo y Como Derbez, así, como ese de y famoso. ya ni hablar de Juárez, lo mismo de siempre. Y mal de Zapata, y mal de Villa, y mal de Madero, y mal del general Lázaro Cárdenas. Pancho Villa. Bueno, se acabaron al partido que surge del movimiento revolucionario. Se lo tragaron. Me ganó la ¿Por qué no palabra. pones Es lo que iba a decir yo, que se lo tragaron los mendigos. Corruptos. la gráfica de cuántos senadores tenía el PRI cuando se dijo? Ese mendigo Cedillo nos dejó embarcados con el Froapoa. Fíjense ese fenómeno. ¿Cuántos tenía el PRI? No, Juntos. 95. Don Cedillo. Y hay quienes sostienen que la llegada del PAN con Fox se pactó afuera y tuvo que ver Cedillo. Mendigo cabeza de zorrillo. Porque necesitaban un reacomodo, un recambio. ¿Cuándo iba a ganar un presidente legalmente así como él? Que llegó en los últimos Singular.
3 meses para las votaciones. de que iba a haber un cambio Jamás. y terminaron uniéndose. Nada más que no contaban. Una de las cosas que me siento más, de las que me siento más satisfecho es que cuando Zedillo, precisamente, que estaban en ese plan del bipartidismo, que querían establecer un sistema bipartidista desde Salinas, PRI-PAN, porque en esencia es lo mismo. Llegué a decir en ese entonces de que la diferencia entre el PRI y el PAN era como la diferencia que había entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Son iguales. Que era lo mismo. Hablábamos desde entonces del PRIAN. Bueno, resulta que eso es el 95. En el 97, ya yo llegué a dirigir el PRD, que miren, en el 95, ¿cuánto? 8 senadores. En el 97 desplazamos al PAN y nos quedamos en el Congreso como segunda fuerza política y les rompimos el esquema bipartidista. Pero era una estrategia de la oligarquía, porque eran los dueños, o son los dueños de los dos partidos, y usaban a un partido u a otro de acuerdo a lo que les convenía, engañando a la gente, porque en los pueblos, en los municipios, en los estados se enfrentaban PRI-PAN, pero arriba, desde Salinas, empezaron Hacían el amor en lo oscurito. de manera conjunta. Pero fíjense ese fenómeno, ¿cómo 95? Y todavía se atreve a decir de que hay una sobrerepresentación en Moreno. Y esto era lo de antes. Y también, en ese entonces, ningún medio de información, de comunicación, bueno, algunos, habían honrosas excepciones, pero era la excepción, no la regla. Todos alineados, completamente. Bueno, al grado de que llega Zedillo, traiciona a Salinas, porque es el que lo pone. Ni modo que lo eligió El pueblo. el pueblo, que lo pone de candidato, es Salinas. Después de la muerte de Colosio. ¿Por qué tienen ese éxito? El asesinato, pues. Porque hacen una elección de Estado, Salinas, para imponer a Zedillo. Fíjense, asesinan al candidato del PRI, a Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994. 23 de marzo de 1994. Y la elección creo que fue en julio, ¿no? La elección. Después de que asesinan a Luis Donaldo, imponen a Zedillo de candidato. Hay un debate
Esto para los jóvenes. Zedillo por el PRI, Diego Fernández de Ceballos por el PAN y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD. Debate presidencial. Y se le va Diego con todo al ingeniero Cárdenas. Con todo. A pesar de eso, el más ganó el debate Diego Fernández. El que menos lució fue Zedillo. Que gana el debate es Diego. Pero Salinas está detrás. Como el diablo atrás. Y a Diego le tenían su expediente de buen tamaño. Ni chico ni grande. Con lo de sí, pero se llama Punta Diamante. Punta Diamante.